puestos en casos clínicos. Eh, Vamos a ir tocando uno por uno, ¿verdad? Las opciones, cuáles podrían ser. Les voy a pedir que sean participativos, ¿verdad? Y que me puedan hacer una lluvia de ideas para llegar al diagnóstico, ¿verdad? En estos casos clínicos, para ver también y para probarse ustedes, a ver si es que comprendieron o qué es lo que falta comprender. Bueno, ¿qué queremos conocer, verdad? Entonces, siempre cuando ante todos los microorganismos, todos los casos que ustedes tienen, tienen que hacerse estas preguntas, ¿verdad? Y entender para poder llegar al diagnóstico correcto, ¿verdad? Es importante conocer las características microbiológicas de los microorganismos, saber qué cuadros clínicos ocasionan, ¿verdad? Esto va a ser importante para tener en cuenta después qué muestra, de cuál sería la muestra ideal para aislar y conocer el microorganismo, ¿verdad? Los mecanismos de la patogenia, o sea, cómo se produce la enfermedad, cómo podemos hacer el diagnóstico, por eso esos otros dos puntos anteriores son muy importantes, y también cómo poder prevenir y o tratar estas enfermedades, ¿verdad? Que causan estos microorganismos. Entonces, tenemos que partir de la base de que tenemos que conocerle bien, por eso tenemos que conocer bien la nomenclatura, tenemos que saber, desde el inicio, ¿verdad? El diagnóstico depende mucho de saber bien la patogenia, el cuadro clínico y de dónde buscar, ¿verdad? Por eso es importante conocer especie, género, la familia, el orden, la clase, la división, el reino, el dominio y para tener en síntesis la vida y conocer el microorganismo que nos está atacando, ¿verdad? Tenemos que saber cuáles forman parte de la microbiota normal del ser humano, cuáles se comportan como patógenos estrictos. Entonces, de ahí partir y también conocer al paciente, ¿verdad? Hacer una buena anamnesis para poder llegar al diagnóstico adecuado. Muy bien. ¿Cómo vamos a estudiar? Vamos a partir del microorganismo. Cómo este microorganismo se encuentra con el operador o en este caso, ¿verdad? Con el ser humano. Ahora también tenemos que saber que estos microorganismos también están entre los animales y esos microorganismos pueden llegar a nosotros y causar enfermedades, que es lo que denominamos zoonosis, ¿verdad? ¿Cómo estos microorganismos ingresan al ser humano? Eso es, si es que es a través de una forma traumática, si es a través de gotitas de secreciones, si es que es por contacto sexual, o sea, si es que es directo. Y una vez que estos gérmenes ingresan, ¿cómo se diseminan? ¿Dónde quedan? ¿Cómo se multiplican? ¿Y qué daño producen sobre cada órgano, ¿verdad? A partir de todos estos datos, ¿verdad? Muchos de estos datos vamos a recabarlos a partir de la anamnesis del paciente, o sea, conocer cómo el paciente inicia con ese síntoma o verificar los signos, ¿verdad? Que ya dijimos que es muy importante también tener en cuenta para poder llegar al diagnóstico y después hacer un tratamiento, ¿verdad? O en el caso de si es que hablamos de gérmenes endémicos, ¿verdad? O que están circulando normalmente, poder realizar la prevención de estas enfermedades y luego llegar a una conclusión, ¿verdad? Y conocer todos los gérmenes que tenemos circulando en el ambiente, ¿verdad? Entonces, es súper grande el espectro de microorganismos con los cuales nosotros estamos en contacto, ¿verdad? Y tienen que saber que las características del ser humano en ese momento van a depender si es que van a producir o no enfermedad. O sea que hay que ver su estado, por eso siempre consultarla, hacer una buena anamnesis exhaustiva del paciente es fundamental para llegar a un diagnóstico acertado. Y ustedes tienen que conocer perfectamente estos microorganismos y a qué sistema, órgano, aparato, tejido lo afecta, ¿verdad? Bueno, y lo que habíamos hablado, ¿verdad? Tener en cuenta siempre la parte de diseminación, multiplicación y daño es lo que tiene mucho que ver la patogenia, o sea, cómo se desarrolla y es muy importante el estado inmunológico del paciente para ver si es que se puede defender o no, ¿verdad? Contra ese microorganismo y también la inmunidad depende del tratamiento, ¿verdad? Un caso simple, ¿verdad? Sencillo es si es que nosotros necesitaríamos, por ejemplo,
usar un antibiótico bacteriostático o un antibiótico bactericida, ¿verdad? Si es que tenemos un paciente que está inmunológicamente deprimido, no podemos darle un antibiótico bacteriostático a ese paciente porque no podemos esperar que el sistema inmunológico haga todo, ¿verdad? Que quede la bacteria y después el sistema inmunológico le elimina, ¿verdad? Tiene que ser algo bactericida. Entonces también eso es importante conocer el estado inmunológico del paciente para ver qué tratamiento antibiótico aplicar en ese paciente y a ver la patogenia. ¿Por qué? Porque vamos a ver para poder disparar por delante del microorganismo, no por detrás. Entonces, para poder hacer el tratamiento asintomático y tratamiento antibiótico adecuado. Muy bien. Quiero que acá en este gráfico que está súper lindo, tienen todas las bacterias que desarrollamos hasta el momento, ¿verdad? Los cocos gram positivos, los cocos gram negativos, los bacilos gram positivos y los bacilos gram negativos, ¿verdad? Todo con un colorcito súper lindo para que se acuerden con imágenes en colores, ¿verdad? Para que tengan en cuenta siempre los gram positivos tienen esa coloración violeta y los gram negativos tienen una coloración rosada, ¿verdad? Esto ya saben que es por las características de las paredes de ambos microorganismos, o sea, de ambos grupos, ¿verdad? Eso tienen claro, ¿verdad? Hola. Sí, Jazmín, te seguimos. Ah, me están siguiendo, súper bien. Lo que pasa es que de repente si nadie me habla me pierdo un poco, ¿verdad? Bueno, si me cuentan hasta el momento qué les quedó, qué desarrollaron hasta el momento morfológicamente hablando, ¿verdad? Si miramos acá en esta imagen, ¿qué otra característica es importante? La forma, súper bien. Es muy importante conocer, ¿verdad? Entre los cocos, ¿qué formas tienen? Eso también es importante porque eso ya les puede dar una previa al diagnóstico, ¿verdad? Con un frotis, conociendo la morfología, ¿verdad? Cómo están dispuestos los microorganismos, ustedes ya pueden incluso orientarse hacia un tratamiento antibiótico previo, ¿verdad? ¿Qué podría ser esa característica? Si están, ¿en qué forma? Los cocos, por ejemplo. Estafilococos, streptococos, diplococos. Súper bien. Sí, así mismo. O sea, si es que están el tratamiento antibiótico simple y sencillamente con una orientación de Gram de cómo están colocados, si son estáfilo, estrepto o diplo, ¿verdad? En el caso, en algunos casos de cocos, les puede ya orientar a qué tipo de tratamiento antibiótico ustedes van a iniciar, ¿verdad? Y puede orientar más o menos en algunos materiales, ¿verdad? Que por ejemplo en materiales estériles, ¿verdad? Como el líquido cefalorraquídeo, el hemocultivo, todo eso les puede dar una orientación para hacer el diagnóstico. Ya ustedes no tienen que perder tiempo para instaurar un tratamiento en los pacientes, ¿verdad? Entonces, eso a tener siempre en cuenta, ¿verdad? Y de lo que desarrollamos hasta el momento, ¿verdad? Son todo esto, bacilos, cocobacilos, coco, estafilococos, diplococos y estreptococos, es lo que ustedes ya vieron ahora, ¿verdad? Entonces, manejar también esa morfología es importantísimo para ustedes y por eso se les recalca todo el tiempo, ¿verdad? Que es importante fijar esas formas, esas disposiciones de los microorganismos para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y acá les sale la lupita, ¿verdad? Para que con el microscopio nosotros podemos mirar y con la tinción de Gram hacer esa diferencia entre gram positivos y gram negativos, ¿verdad? ¿Hasta el momento está claro? Sí, Bueno, está si no claro. me dicen nada, continúo. Muy bien. La taxonomía también es importante tener en cuenta, ¿verdad? Para clasificar, ¿verdad? Por ejemplo, entre la familia Enterobacteriaceae, ¿verdad? Tenemos saber bien en qué familia se encuentra cada uno, ¿verdad? Tenemos varios géneros que son importantes, ¿verdad? Entre ellos, por decirlo rápido, entre la familia Enterobacteriaceae tenemos los géneros Escherichia, Shigella, Salmonella, Klebsiella. Cada uno de ellos están en especies, ¿verdad? E. coli, Shigella flexneri, Zone.
todo esto también es importante conocer porque cada una de ellas va a estar formando, por ejemplo, en la Escherichia coli, ¿verdad? Que es un microorganismo bastante frecuente, aislado en determinados sitios, puede o no ser considerado como patógeno o no, ¿verdad? Entonces eso también es importante tener en cuenta. Por eso es importante conocer muy bien la taxonomía y ubicarse en este grupo, ¿verdad? Y acá tenemos un recuadro, ¿verdad? Bastante completo para que ustedes tengan en cuenta. También tener en cuenta las características, ¿verdad? Como les dije, en el caso de los cocos gram positivos, la disposición, ¿verdad? Se dividen en tres géneros importantes, ¿verdad? El género estafilococcus, el género streptococcus y género enterococcus. Y después tenemos otras características bioquímicas y microbiológicas que nos permiten dividir. Eso ya vimos súper bien en la clase, ¿verdad? Tienen que conocer esas pruebas, ¿verdad? Que van a servirles a ustedes también para poder, dentro de esos géneros, ubicarlos dentro de las especies, ¿verdad? Y entre los gram positivos, una cosa muy importante es la formación de esporas, ¿verdad? Entre los esporulados y no esporulados, y también el requerimiento de oxígeno o no para un crecimiento abre una amplia clasificación, ¿verdad? Entonces, esto está súper bien desarrollado y no quiero ahondar mucho en esto para no perder tiempo de los casos clínicos, ¿verdad? Entonces, esta es la forma que ustedes deben estudiar, ¿verdad? Conocer bien la morfología, ¿verdad? O sea, la taxonomía, saber escribir bien los gérmenes, ya practiquen hacer la escritura, ¿verdad? Porque también es importante hacer que el diagnóstico parte del momento en el que ustedes hacen un pedido médico, ¿verdad? Entonces, si eso no está bien redactado, el paciente puede incluso llegar a no tener un diagnóstico acertado porque no están bien escritos, o sea, no se interpreta bien lo que ustedes solicitan y tampoco qué germen están sospechando, ¿verdad? Entonces es muy importante también que ustedes escriban correctamente y conozcan la nomenclatura, por eso se les hace hincapié en esto. Bueno, ahora ya voy a pasar al caso clínico número 1. Si no tienen ninguna pregunta sobre eso, eso era solamente para hacerles recordar un poco la parte de morfología y de qué era lo que vimos anteriormente para poder adentrarnos en esto. O sea que conjugar todos esos géneros y especies ahora en este momento, traten de no dividir, miren bien la clínica de cada paciente y vamos a ir uniendo todas estas partes del rompecabezas, ¿verdad? Que es la primera pieza que es la clínica, para ir poniendo las otras piezas que serían diagnóstico y tratamiento. No vamos a hablar ahora, ¿verdad? Pero en algunos casos sí conocer un poco para saber, por ejemplo, cuáles gérmenes son resistentes, naturales, todas esas cosas ustedes tienen que saber también en algunos casos, ¿verdad? Para no instaurar tratamientos inadecuados en los pacientes, ¿verdad? Por eso se le insiste mucho. Bueno, el caso Hola, clínico número 1, ¿sí? disculpame, ¿puedo agregar Sí, algo? sí, En la diapositiva anterior, pues la clasificación estaba... esta, sí, sí, no sé si tuvieron la oportunidad de leer los alumnos con respecto a la actualización que se estuvo alzando. Ahora, pues el orden es enterobacterales y hay sí, división en familias. Por ejemplo, la familia, el género Proteus está actualmente clasificado en la familia Morganelaceae y Yersinia también, ¿verdad? No sé si los alumnos tuvieron algún tiempito para leer esa actualización, por favor, difundan entre sus compañeros que tienen que leer ese nuevo PPT que se estuvo alzando, porque es la clasificación actual de las enterobacterias. ¿Sí? sí. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a eso. ¿Llegaron a ver la actualización que se les colocó? La clase de bacilos gran negativo sería, ¿verdad, profe? Sí. Sí, o sea, sí, ya creo que ya se subió, no sé más si todos vieron, pero sí, está bien. Bueno, entonces es Sí, por importante favor, recalcar. sí. Si pueden leer, porque hay algunos cambios, especialmente en la taxonomía. Eso nomás quería agregar, gracias. Sí, de los antibacteriales, entonces eso tienen que también tener en cuenta. Lo que pasa es que también hay
una vez que se hacen las secuenciaciones y la taxonomía en el caso de la microbiología es muy dinámica, todo el tiempo va cambiando, ¿verdad? Entonces tienen que ir actualizándose siempre, ¿verdad? Por eso es importante. Y en todas las especialidades médicas se van a encontrar con los microorganismos, en todas, sin distinción, no solamente en la infectología. Entonces tienen que también conocer y ir actualizándose en todo momento, ¿verdad? Y conociendo los tratamientos antibióticos adecuados que se van haciendo y también los métodos, ¿verdad? Adecuados para tener, o sea, de los antibiogramas también va cambiando todo el tiempo, entonces esas actualizaciones siempre tienen que tratar de seguir en el momento, en el estado en el cuando sean profesionales, ¿verdad? Siempre tienen que actualizarse referente a este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, y si es que no hay otra duda, podemos iniciar con el caso clínico número 1. Si es que alguien quiere agregar entre las doctoras alguna cosa, también es bienvenido. Bueno, voy a continuar. Un paciente de 39 años presenta una lesión en muslo inflamatoria de 48 horas de incubación, eritematosa, caliente y supurativa. Al reinterrogar al paciente, refiere una picadura probablemente por un mosquito. Tras haberse rascado, ha comenzado la aparición de la lesión. Se hace una punción de la lesión y se realiza una coloración de Gram y cultivo. Acá tenemos esta coloración de Gram. ¿Qué es lo que ven en esta coloración de Gram? Que es la que está aquí. A ver si me cuentan. Parecen unos cocos y gran positivo serían, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué otra característica más? Que están racimos, profe. ¿Cómo? Que están racimos. Que están en racimo. Muy bien. Entonces ahí, ¿qué género, en qué podemos ya pensar inicialmente? Te Te voy a interrumpir un ratito, Jazmín. Sí. Sí, puedes darle a ocultar a la barra que te Ah, aparece perdón, porque perdón. Sí, yo está estoy, sí, sí. tapando Ah, ahí. porque no pueden leer. Muy bien, sí. Gracias, doctora. Bueno, muy bien. Estafilococo, muy bien. ¿Me cuentan un poco qué tenemos dentro del grupo de los estafilococos? Dentro del género de los estafilococos. ¿Cuáles serían las especies que tenemos ahí? Aureus, Epidermis, después Saprophyticus, Haemolyticus y no creo más otro. Súper bien, muy bien. Ok, hasta ahí, hasta con esa imagen que tenemos ahí no podemos dar ningún nombre y apellido, solamente podemos orientarnos hacia un género, pero súper bien podemos pensar en esos microorganismos. Generalmente cuando hablamos de una herida, nos vamos a orientar hacia, ¿qué podría ser? Un estafilococo, ¿qué podría ser? Puede ser Si algo hablamos, Algo que que en habita la en la piel, profe. piel. también está habitando en la piel, ¿verdad? Pueden, incluso si es que, o sea, el paciente acá se rascó, ¿verdad? Pudo haberse infectado de la lesión. Entonces, a partir de ahí podemos ya pensar en un auro con esta primera información que tenemos por la clínica y por la coloración, ¿verdad? Pero tenemos que dejar que el cultivo progrese. Una vez que nosotros tenemos crecimiento, ¿verdad? Y tenemos una placa que son unas bacterias. ¿Se acuerdan que el estafilococo áureo era denominado como áureo por el color dorado, ¿verdad? Se decía la bacteria dorada, se le denomina como la bacteria dorada. Y entonces se le hacen unas pruebas en el laboratorio, ¿verdad? Que son la prueba de la catalasa y de la coagulasa, que nos permiten llegar al nombre y apellido, ¿verdad? En este caso género y especie, ¿verdad? Y si es, en este caso en el laboratorio dieron positivos y ambas muestras, ambas pruebas, ¿verdad? Entonces podemos colocarla dentro del género del género y especie de Staphylococcus aureus. Muy bien. ¿Me pueden decir por qué le descartaríamos al Streptococcus pyogenes si es que está dentro del grupo de bacterias que pueden causar abscesos y lesiones en piel, por ejemplo? Por la prueba catalasa, Por la prueba de la catalasa. ¿Qué otra cosa más?
que hay algo más Como está agrupado de las bacterias. claro por la agrupación de las bacterias. Son también cocos gram positivos, pero están dispuestos en cadena. Entonces, por eso vamos a rechazarle ya el Streptococcus pyogenes, no vamos a dejar de pensar en él al tener esa coloración de gram. Y el Bacillus anthracis, ¿por qué no? Porque es un coco el que muestra, no un bacilo. Claro, muy bien. También el Bacillus anthracis produce lesiones, ¿verdad? En la piel, el carbunco, pero y tiene otra característica, ¿verdad? Generalmente es más negruzca la lesión, ¿verdad? No produce este tipo de lesiones, ¿verdad? Y también al hacer el frotis se observan en esa disposición en bacilos, ¿verdad? No en forma cocoide, ¿verdad? Entonces ahí vieron cómo es importante conocer la morfología para poder hacer el diagnóstico. Entonces a partir de esto ustedes ya pueden pensar en algún microorganismo y poder realizar un tratamiento antibiótico adecuado. Entonces está súper bien. El microorganismo probable, ¿verdad? El cultivo dice que sí, ¿verdad? Que es también un Staphylococcus aureus, ¿verdad? Por las pruebas realizadas. Súper bien. Muy bien. Muy bien. Caso clínico número 2. Niña pequeña de una zona marginal que consulta por diarrea abundante y acuosa en su inicio y ahora con menor volumen fecal, pero con moco, sangre y pus. Presenta fiebre, cólicos intestinales acompañados de tenesmos rectales. Como varios niños de su guardería pueden tener la misma bacteria, se sospecha de... Bueno, vamos a mirar las imágenes. ¿Qué podría ser? Primero, vamos a pensar en la edad de nuestro paciente. Es un paciente, un niño, ¿verdad? Que presenta fiebre. Vamos a mirar las características de la materia fecal, moco, sangre y pus. Entonces ahí, ¿qué microorganismos podemos pensar? Ahí ya tenemos algunos por adelantado. Bacilos gram negativos que causan gastroenteritis, ¿me podrían contar? ¿Están ahí todavía? ¿La Shigella no puede ser, profe? Puede ser Shigella. Bueno, ahí después otro, La salmonela. Salmonella, y también podemos pensar en Bacillus cereus. Todos ellos son agentes causales, son bacilos gram negativos, causales causantes de diarrea, ¿verdad? Procesos diarreicos. En ambos, el tipo de materia fecal, ¿verdad? O sea, el frotis coincide, ¿verdad? Ambos producen diarrea con moco, sangre y pus, ¿verdad? La salmonela y la shigella, ¿verdad? Pero a la hora de hacer el cultivo, vemos este podría ser este agar, ¿verdad? Sería en Macóncavo, ¿verdad? Se ven unas colonias claras, que ahí que, por ejemplo, podríamos orientarnos. Tenemos también otro medio diferencial que es el SS, que nos daba colonias, ¿se acuerdan? Las colonias con borde claro y centro oscuro, ¿verdad? Que parecían, se asemejaban a ojos de pez, que podría ser la salmonela también, ¿verdad? Y en este caso tenemos estas colonias claras, ¿verdad? ¿Hacia qué podríamos orientarnos en ese caso? Salmonela. Salmonela. Shigella. Shigella no es. Shigella, sí, Shigella, porque la salmonela, ¿se acuerdan que tenía en el SS? Se ven unas colonias de color claro, ¿verdad? O sea, con borde claro y en el centro de color negro. ¿Se acuerdan que es por el consumo, por la realización, o sea, por la precipitación del sulfídrico, ¿verdad? Que era una característica que tiene la salmonela. Y las shigella se ven como colonias claras, ¿verdad? En este caso, en el cultivo se ven colonias claras y entonces por eso podemos orientarnos hacia, acá tenemos en el SS, ¿verdad? Unas colonias claras, ¿verdad? Sin ese centro negro. Entonces podemos orientarnos con el coprocultivo, ¿verdad?
para el diagnóstico de Shigella, ¿verdad? Se le van a hacer otras pruebas, ¿verdad? De identificación que podrían ser el TSI, ¿verdad? Que también nos van a dar para identificación, pero eso ya va a ser hilando más fino, ¿verdad? Otra cosa importante es que la Shigella es un microorganismo que está bastante asociado a las infecciones en niños, y hay varios brotes en guarderías, ¿verdad? Y otra característica importante también es que, ¿se acuerdan cuál es el mayor peligro, ¿verdad? Porque siempre los médicos están bastante tensos, ¿verdad? A la hora del aislamiento de una Shigella. ¿Cuál es la complicación que aparece cuando hay una infección por Shigella? ¿No hay nadie? Diarrea con sangre, no, ¿verdad? Claro, si hay una deshidratación severa, ¿verdad? Que causa, ¿verdad? Una deshidratación severa en los niños que los lleva a la internación, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante también tener en cuenta, hay una deshidratación bastante severa e importante, entonces por eso hay que tener en cuenta y ver, ¿verdad? Porque si es que sobre todo si se trata de niños pequeños, esa deshidratación severa puede llevar, si es que son pacientes pequeños, lactantes, ¿verdad? Y no se hace el tratamiento eh, sintomático adecuado de la hidratación y de los cólicos, incluso esa deshidratación puede ser bastante severa y lleva a la internación. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien, entonces acá le podemos agregar también esas pruebitas bioquímicas que se realizan, ¿verdad? Para poder obtener los aislamientos y poder hacer las identificaciones adecuadas. Pero acá tenemos varias fotos de medios, ¿verdad? Diferenciales y selectivos, ¿verdad? Para hacer la identificación. Bueno, paso al siguiente. Este quedó, ¿verdad? Que es la Shigella. Bueno, un paciente de 21 años consulta por ardor al orinar y presentar una secreción purulenta que emana desde la uretra. El médico solicita un frotis y cultivo de esa secreción uretral. Se muestra el frotis coloreado por gramo acá en la imagen, ¿verdad? Que ven acá, ¿qué ven acá en esta imagen? Diplococos. Gran positivo. ¿Gram positivos? Gram negativo. Diplococos gram negativos, que están dispuestos ¿de qué manera? O sea, ¿cómo ven? ¿Son intra o extracelulares? Intra. Intracelulares. Muy bien. En el cultivo del microorganismo da positivo la prueba de la oxidasa y ante el resultado se conversa con la paciente, ¿verdad? La cual refiere ser una trabajadora del sexo. Muy bien. ¿El agente probable cuál podría ser? De entre estas opciones. La Neisseria gonorrea. Sería gonorrea. Neisseria gonorrea. Muy bien. Streptococcus pneumoniae, ¿por qué no? Puede ser por cómo estén ordenados, justamente no están como una cadena. Claro, el Streptococcus pneumoniae no se dispone como diplococos gram negativos intracelulares. Y la Moraxella catarrhalis sí también se visualiza como diplococos gram negativos, pero no producen esta patología, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos pensar en él, más bien produce bronquitis y enfermedades del tracto respiratorio, ¿verdad? Entonces, por eso está descartado, ¿verdad? Las pruebas que tenemos acá, ¿verdad? Para el cultivo, ¿verdad? Es la prueba de la oxidasa, ¿verdad? Que da positivo en ambos, ¿verdad? Pero la Neisseria gonorrea tiene esta disposición de diplococos gram negativos intracelulares, entonces
Esa es una característica importante que ya les ayuda y les orienta para hacer el diagnóstico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en las secreciones uretrales en hombres carece, o sea, disculpen, tiene un alto valor predictivo positivo diagnóstico hacia eso, pero siempre hay que esperar el resultado del cultivo para orientarse al género y especie, ¿verdad? Y para poder instaurar el tratamiento antibiótico correcto en este caso. Y otra cosa importante, ¿verdad? Es que la paciente es una trabajadora del sexo, ¿verdad? Entonces eso también es un factor predisponente para adquirir esta patología, o sea, este germen, ¿verdad? Que es un patógeno de infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta todos esos factores para poder hacer el diagnóstico. ¿Quedó claro entonces? Sí, profe. Ok, súper. Pasamos al caso número 4. Un niño de 6 años con fiebre elevada, cefalea, vómitos, rigidez de nuca, fotofobia y convulsiones. Se toman muestras de sangre y de líquido cefalorraquídeo y se envían rápidamente al laboratorio sospechando de germen que necesita cuidados especiales para su crecimiento. Se realiza la prueba de aglutinación de antígenos. En el GRAM se observan cocos gram positivos dispuestos en duplos y cadenas, y en el cultivo se desarrollan colonias alfa hemolíticas sensibles a la optoquina. Muy bien, entonces acá qué gérmenes podemos sospechar. Ya tenemos agentes probables. ¿Qué opciones me dan? Tenemos un germen que crece como colonias alfa hemolíticas, son sensibles a la optoquina. En el GRAM se ven como cocos gram positivos que están en duplos y en cadenas. Entonces, ¿en qué germen de estas opciones, con todas estas informaciones, podemos pensar? Profe, puede ser Streptococcus pneumoniae. Puede ser Streptococcus pneumoniae después. ¿Por qué no puede ser Streptococcus agalactiae? Ahí- Sí, también, o sea, por eso, o sea, se encuentra en el aparato urinario y, o sea, puede estar colonizando el recto de una... Por la edad del paciente, por ejemplo, podemos ya también, y es importante hacer los descartes de los gérmenes que le pueden estar afectando, ¿verdad? Eso es importante también tener en cuenta, ¿verdad? En un niño de 6 años es generalmente el Streptococcus galáctea, en que se hace la pesquisa en embarazadas para evitar qué patología, la meningitis, pero en neonatal, ¿verdad? Postparto. Cuando atraviesan el canal vaginal se pueden infectar con estos gérmenes, ¿verdad? ¿Y por qué no podría ser el estreptococo del grupo Viridans? ¿Qué hay acá que nos descarta? Porque, Porque sí, este es sensible a la optoquina y los de su- Viridian son sensibles. los virions son resistentes y el estreptococo pneumoniae es sensible, ¿verdad? Entonces, esa es una prueba para dar género y especie, ¿verdad? Pero también la característica que se ven en diplococos, ¿verdad? Así lanceolados, es bastante característica del estreptococo pneumoniae, ¿verdad? También. Entonces, y pensando en el sistema nervioso central, también a la hora de pensar en los gérmenes, también tenemos que tener en cuenta la edad, ¿verdad? Del paciente. Y otra cosa es que las colonias del Streptococcus agalactiae son beta hemolíticas, ¿verdad? Entonces, ahí también a la hora del crecimiento hay una variable importante, ¿verdad? Que es eso, que es la hemólisis, ¿verdad? Que ustedes también tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces,
Incluso si es que llaman por teléfono, ¿verdad? Al laboratorio cuando tienen sospecha, ¿verdad? Las 24 horas de haber tomado su líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Enviaronse esto, observaban esos cocos gran positivos en núcleo y cadena. Ustedes pueden llamar al laboratorio y consultar, ¿verdad? O sea, qué parece, ¿verdad? Y ahí nosotros le podemos adelantar que crece una colonia, por ejemplo, en el caso del Streptococcus pneumoniae, puede ser una colonia alfa hemolítica, y entonces ahí ustedes ya pueden incluso sospechar de un Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Y más ir descartando el Streptococcus agalactiae, ¿verdad? Entonces eso también, esas características de las colonias también es importante que ustedes conozcan para poder, siempre les digo que hay que hacer un diagnóstico rápido, ¿verdad? En el caso de las meningitis no hay tiempo que perder, ¿verdad? Entonces, instaurar el tratamiento adecuado lo más rápido posible, ¿verdad? Ahora, esto es con los métodos convencionales. También ustedes saben, en esa prueba de aglutinación de antígenos cubre a todos los encapsulados, ¿verdad? Entonces, dentro de eso van a tener también Neisseria, Streptococcus pneumoniae, van a tenerle también también se testa para la galáctea, ¿verdad? Entonces, también esa prueba de aglutinación de antígenos es una prueba rápida que pueden tener disponible el resultado en horas, ¿verdad? Entonces, también es importante que tengan en cuenta todas las herramientas de diagnóstico para poder efectuar el diagnóstico en el paciente. ¿Quedó claro entonces? Sí, profe. Súper. Bueno, y esto es de lo que le había hablado para pensar siempre de la relación entre los patógenos bacterianos frecuentes y los factores que predisponen a la meningitis, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que la edad, ¿verdad? Los extremos de la vida son, o sea, de los pacientes, ¿verdad? Niños muy pequeños y también los adultos mayores son pacientes que tienen tendencia, o sea, que pueden llegar a desarrollar la meningitis por cierto grupo, ¿verdad? Entonces, el grupo etario también nos habilita a hacer una clasificación de los gérmenes, ¿verdad? Niños menores de un mes vamos a encontrar Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, que generalmente, ¿verdad? Niños menores de un mes pues, son microorganismos que están colonizando el tracto genitourinario o por el cual se pueden o sea, contagiar o adquirir el microorganismo al pasar por el canal del parto, ¿verdad? Entonces, por eso esos microorganismos son más frecuentes en ellos. Y después, a medida que va avanzando en la edad, fíjense que de una hasta 23 meses más o menos se considera el Streptococcus galáctea, ¿verdad? Niños entre 2 a 50 años, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis son generalmente los gérmenes que epidemiológicamente están por delante causando en meningitis, ¿verdad? Y en pacientes mayores de 50 años ya se amplía otra vez y si es que tienen alguna patología de base, ¿verdad? En la cual tengan inmunosupresión, también pueden empezar a aumentarse la lista, ¿verdad? Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Listeria, ¿verdad? Y también aparece la Pseudomonas aeruginosa o en caso también de pacientes que usen válvula de Shunt o algún dispositivo, ¿verdad? Algún catéter algún catéter, ¿verdad? Que esté cerca del sistema nervioso central. Ahí ese catéter favorece el ingreso de otros microorganismos, ¿verdad? También la fractura de base del cráneo, ¿verdad? Habilita también, se convierte en una puerta de entrada para otros microorganismos y también un traumatismo craneal también hace que ingresen estos otros gérmenes, ¿verdad? Al sistema, o sea, que puedan ingresar al sistema nervioso central porque se convierten en una puerta de entrada. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos factores predisponentes a la hora de pensar en los gérmenes que pueden causar estas patologías. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, ¿Me profe. escuchan? Bueno, Sí, sí. ¿se me escucha bien o ahí? Sí, profe, se te escucha súper bien. Ok. Un niño de 9 años es atendido debido a un cuadro de febrícula, faringitis y malestar de 2 días de duración. Recientemente ha presentado tos seca y dificultades respiratorias. Sus padres lo llevan al servicio de urgencias y no es posible determinar el calendario de vacunación del niño, que por lo demás se encuentra sano.
tiene una temperatura de 38,9 grados y a la exploración física el paciente muestra el aspecto de padecer una enfermedad grave. Se detectan estridor respiratorio, faringitis exudativa y adenopatía cervical bilateral, ¿verdad? Que se denomina cuello de toro. También se observa la presencia de una membrana amarillenta acartonada y espesa que cubre la úvula y el paladar blando. Un agente, o sea, el agente probable de esta patología, ¿cuál podría ser? O sea, de este cuadro clínico. ¿No puede ser el Streptococcus pyogenes? Muy bien, podemos pensar en Streptococcus pyogenes. Vamos a ir pensando. Después, otro germen. Me dicen. ¿Qué podría ser otra cosa? Profe, Sí. ¿podría ser de difteria? ¿Cómo? Corynebacterium difteria. Difteria. Sí, podría ser. Bueno, a ver, tenemos entonces ahora la lista de los microorganismos que pueden estar, o sea, que alguien más da otro microorganismo y podemos seguir con nuestro diagnóstico. Solo esos dos. Muy bien. Bueno, pues me habían dicho Corynebacterium diphtheriae, Haemophilus influenzae de tipo B y Streptococcus pyogenes, ¿verdad? El Streptococcus pyogenes causa una faringitis purulenta también bastante parecida, ¿verdad? Pero el Corynebacterium diphtheriae genera ese estridor respiratorio, ¿verdad? Por el proceso intenso de inflamación que se produce, ¿verdad? También es una característica en la formación de la membrana amarillenta y acartonada, que es característica, ¿verdad? En este caso. Y, hola. Que es característica de la adenopatía cervical bilateral, ¿verdad? De forma de cuello de toro, que es también característica del Corynebacterium diphtheriae, ¿verdad? Si hacemos una tinción de Gram, vamos a visualizar estos bacilos Gram positivos de esa membrana que se forma, esa placa que se forma en la úvula. Vemos estos bacilos Gram positivos que están dispuestos en forma de bastón y hay que hacer también un diagnóstico exhaustivo, ¿verdad? Para determinar que son específicamente este Corynebacterium diphtheriae y que es la prueba del LEC, ¿verdad? Que hay que hacer para ver si es que es el Corynebacterium. O sea, lo que pasa es que ustedes se acuerdan que se encuentran formando parte de la microbiota habitual de la faringe, ¿verdad? Pero tiene que producir las toxinas para poder desarrollarse la patología, ¿está bien? Y en este caso se hizo esta coloración de Gram de la placa que se forma y se ven esos bacilos Gram positivos con forma de bastón, ¿verdad? Entonces, de ahí hacemos el diagnóstico de que es de la difteria. Ahora también, aparte, otro factor, ¿verdad?, a tener en cuenta es que el calendario de vacunación del niño no estaba aparentemente al día, ¿verdad? Porque no se pudo determinar si es que estaba. Y ustedes saben que la difteria es una enfermedad prevenible por vacunas, ¿verdad? Entonces, tener también en cuenta eso. Es importante los factores epidemiológicos del paciente, ¿verdad? Y toda la clínica que da el diagnóstico. En este caso, es también difícil recuperar el Corynebacterium del cultivo, ¿verdad? Entonces, la clínica en este caso es súper soberana, ¿verdad? Es bastante característico. Van a ver más adelante también en otros virus que también producen
inflamación en la parte, o sea, que en la parte cervical, ¿verdad? Pero en este caso es bastante característico y está acompañada de la formación de esa membrana, de esa placa exudativa que en algunos casos incluso se pega completamente, se inflama tanto que el paciente no puede respirar, por eso hay ese estridor respiratorio y esa tos, o sea, que porque el paciente se queda prácticamente sin poder respirar, ¿verdad? Entonces, eh, eso también es bastante característico y en este caso la clínica es soberana, ¿verdad? O sea, que van a hacer el diagnóstico clínico porque es súper florida la clínica en el caso de esta patología y después tienen acompañado el diagnóstico, ¿verdad? Del cultivo de esas membranas, o sea, de esas placas donde se visualizan esos bacilos gram positivos que ahí ya orientan el diagnóstico hacia eso, ¿verdad? Entonces, ¿quedó claro el caso número 5? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Muy bien. Un recién nacido de 5 días de vida, desde hace 48 horas, rechaza el alimento y tiene fiebre. La madre cumplió con su control prenatal en forma satisfactoria a pesar de que viven en un área rural. En el interrogatorio clínico, la madre manifiesta que la base del ingreso familiar es un tambo de su propiedad y comercializando leche y queso casero. El médico sospecha de una meningitis y o sepsis neonatal. ¿Podrían decirme de qué microorganismo podríamos estar hablando acá con la tabla que vimos anteriormente? Vamos a hablar de los microorganismos que podían causar meningitis, ¿verdad? Profe, Sí. no puede ser el Streptococcus galactiae. Bueno, pensamos en Streptococcus galactiae después, pero el Streptococcus galactiae está em, bueno, podemos pensar en Streptococcus galactiae después. Otro. Escherichia coli puede ser, profe. Podemos pensar en Escherichia coli después. Díganme nomás todos los microorganismos hasta el momento. Después Neisseria vamos a meningitidis, Neisseria meningitidis por la edad del paciente, nomás para ver si se acuerdan. Listeria, Listeria. Y después, Salmonella puede ser. ¿cómo? Salmonella. Bueno, podemos pensar en eso también. Ahora sí, pensamos en estos gérmenes. ¿Cuáles de todos esos que ustedes me dijeron están vinculados a infecciones alimentarias? Ahorita le pongo algunas de las opciones que me dieron súper bien. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus galactiae. Se olvidaban de la Haemophilus influenzae tipo B, Neisseria monocitógenes y Neisseria meningitidis. Muy bien. Pensando con la clínica nada más, con el cultivo vamos a ahondar enseguida. Pero algunos de esos se encuentran como agentes que estén dentro de las infecciones alimenticias. Bueno, no, ninguno de ellos se asocia con infecciones a excepción de la Listeria monocitógenes, que sí es una bacteria causante de infecciones alimentarias, ¿verdad? Bastante severas. Ok, ahí ya por la clínica podemos descartar. Ahora nos vamos al laboratorio, se envió el líquido cefalorraquídeo al laboratorio, se hizo un cultivo, ¿verdad? Crece en aerobiosis, en agar sangre, la prueba da a la catalasa positiva. La oxidasa es negativa, es móvil, ¿verdad? Y se visualizan esos bacilos gram positivos, ¿verdad? Y en la motilidad, en el ARSIN se ve, acá se visualiza, fíjense, miren, acá se ve como una sombrillita, ¿verdad? La motilidad. De entre estos gérmenes, entonces, ¿en quién podemos pensar?
por las características morfológicas y bioquímicas. La listeria. Listeria, muy bien, listeria monocitógenes. Entonces, consideren siempre el origen del paciente. No me voy a cansar de repetirle eso, y de todos los datos clínicos y epidemiológicos son súper importantes para instaurar el diagnóstico. Vieron de la lista que ustedes me dieron, ninguno de estos otros. El estreptococcus lactis ya sabemos que cómo es la infección a través del canal de parto, entonces ya le descartamos, ¿verdad? El Streptococcus pneumoniae no está generalmente vinculado a infecciones alimenticias, o sea, a través de alimentos, las ETAs. Sí, listeria y Neisseria meningitis tampoco no es la forma de la adquisición a través de alimentos. Entonces ahí descartamos. Entonces siempre piensen así a la hora de hacer el diagnóstico y a la hora de seleccionar sus respuestas. Ahora fíjense bien en el entorno epidemiológico del paciente. Muy bien, ¿quedó claro entonces? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pasamos al siguiente caso. Caso número 7. Un paciente con notoria obnubilación sensorial, cefalea, mialgias, anorexia, fiebre alta, irregular, con gran decaimiento, esplenomegalia y trastornos digestivos. Además de presentar hemorragias intestinales con una duración de cuadro de más de 3 semanas. Se aisló el microorganismo en sangre en la primera semana y en el coprocultivo en la tercera semana. La reacción de Widal es positiva y la bacteria que es causante del cuadro es, a ver si me dicen. Salmonella typhi. Salmonella typhi. ¿O alguien da otra opción? ¿Por qué decir que es salmonella? Porque la prueba de Widal es para Salmonella y O positivo. Ok, después sí, está bien, hay que considerar también todas las pruebas de los antígenos febriles y demás. ¿Qué otra cosa también es importante? Fíjense el tiempo de duración de la infección. Fíjense cuánto tiempo. Presentó hemorragias intestinales de más de 3 semanas, ¿verdad? Entonces, es importante saber, ¿verdad?, que la salmonela es responsable de producir fiebre tifoide y paratifoidea que se mantienen por la colonización en el ser humano, ¿verdad? Y otra cosa también es que es importante ahí, que me pueden decir, ¿qué característica tiene por esa cronicidad? Bueno, es importante saber, recuérdense que las bacterias de la salmonela ahora pueden pasar a través de las células que tapizan el intestino y después son transportadas al hígado, vaso y médula ósea, ¿verdad? Entonces, también tengan en cuenta que pueden ser aislados de sangre, ¿verdad? O sea, que atraviesan pueden atravesar los enterocitos y se van invadiendo, ahora se diseminan y pasan primero, o sea, pasan por el hígado y después se diseminan, ¿no? Entonces eso también es importante y el estado de cuadro de portador o sea, de portador en este caso sintomático, hace también que que haya cuadros de reinfección, ¿no? Entonces tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces esa es una característica de la salmonela, ¿verdad? Entonces por eso descartamos todos los otros gérmenes, ¿verdad? La Shigella generalmente es productora de toxina, pero no tiene esa capacidad de diseminarse y de atravesar el epitelio intestinal como lo tiene la salmonela y entonces ese cuadro también, esa característica de cronicidad es bastante importante de tener en cuenta, ¿verdad?, a la hora de hacer el diagnóstico. Y súper bien, y también la reacción de Widal, ¿verdad?, que eso es importante que ustedes tengan que hacer, eso todos ustedes tienen que hacer la solicitud, ¿verdad?
siendo médicos de la reacción de Widal, ¿verdad? También de los hemocultivos, ¿verdad? Para aislar el germen, ¿verdad? Y también del coprocultivo, en este caso, ¿verdad? Van a hacer la solicitud por los cuadros, por el trastorno digestivo que estaba presentando el paciente, ¿verdad? Entonces, de ahí van a aislar el germen. Súper bien, entonces. Bueno, Salmonella entérica, Cerobar tiffi, ¿verdad? Bueno, y con esta diapositiva vemos, ¿verdad? Que dentro de la Salmonella tiffi, ¿verdad? El serogrupo D es el causante de la fiebre entérica. La Salmonella entérica, acá tenemos que la Salmonella entérica de la especie, ¿verdad? Y la subespecie más frecuente es la entérica, ¿verdad? Después tenemos todas las otras subespecies, pero la epidemiológicamente más frecuente es la fiebre entérica, la Salmonella entérica. Y las pruebas, como habíamos dicho, la prueba de Widal sí es, como dijiste, es para Salmonella, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque detecta estos anticuerpos aglutinantes contra el antígeno OIH de Salmonella typhi, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta la positiva si es que hay anticuerpos en diluciones mayores, o sea, en altas diluciones, ¿verdad? Y también tenemos otras pruebas que detectan anticuerpos IgG e IgM contra los antígenos proteicos de la membrana de Salmonella typhi, o el otro, ¿verdad? Otro que sería IgM, ¿verdad? Contra el antígeno O9, ¿verdad? Entonces, esas pruebas serológicas que tenemos también a disposición para hacer el diagnóstico son importantes, ¿verdad? Para tener en cuenta. Y así como dijiste, la prueba de Widal es para Salmonella, entonces así tienen que pensar en el sentido de que la herramienta que tienen disponible para cada germen tienen que conocer para poder hacer el pedido y hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces eso tiene que quedar bien claro. Si alguien quiere agregar algo más, ¿se escucha bien? Sí, profe. Bueno, ok. Bueno, ante un paciente con sospecha de infección urinaria, se recibe el siguiente resultado de análisis de orina: leucocitos mayor a 50 por campo, partículas amorfas 2 cruces, pH 9. ¿Cuál de los siguientes agentes es con mayor probabilidad el microorganismo involucrado? Acá tenemos estos agentes: Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae y Proteus mirabilis. Proteus. Proteus. ¿Por qué Proteus? Contame qué te hizo pensar en Proteus. ¿Qué hay en este sedimento urinario que te puede orientar hacia un determinado germen? Puede ser, profe, porque aumenta el pH. Sí, esa es una característica importante, ¿verdad? Que generalmente aparecen estas partículas de urato, generalmente amorfos. Hay un pH elevado y un proceso inflamatorio, ¿verdad? Que incluso muchas veces hay también de manera concomitante litiasis renal, ¿verdad? O sea que hay también o sea que hay otros cuadros también asociados generalmente a las infecciones justamente por Proteus mirabilis, ¿verdad? Neisseria gonorrhoeae, ¿por qué no podría ser? Generalmente no está. ¿Cómo sí? Te escucho. Sí, generalmente no tiene significancia y más es causante de uretritis, ¿verdad? O sea que podríamos pensar en eso, ¿verdad? Pero no es tanto causante de infecciones del tracto urinario. Se pueden recuperar, ¿verdad? Con orinas de primer chorro, pero no son
no tienen también esa capacidad de alterar el pH de la orina. También eso es un criterio muy acertado y también que generalmente no están asociados a eso, ¿verdad? Es otro el cuadro, ¿verdad? Entonces sí, Proteus mirabilis, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos un cuadrito de una infección, ¿verdad? Y una característica importante, ¿verdad? Son bacilos gram negativos y que en el cultivo tienen en medios primarios, de aislamiento primario, ¿verdad? En el lavar sangre tienen una característica, ¿verdad? Que hablamos que es este swarming, ¿verdad? Que se expanden y toman toda la placa, ¿verdad? Terrible, cuando te crece el próteo encima tiene un olor bastante característico, ¿verdad? Y se expande por toda la placa, ¿verdad? La colonia prácticamente se expande, ¿no? O sea, que se expande todo, ¿verdad? Y se ven como estas olas, ¿verdad? Este swarming, tipo una pollerita se ve. Es lindo, pero no tiene rico olor, ¿verdad? Y se forman estos bacilos gram negativos, ¿verdad? Generalmente también están, la tribu proteae también está bastante asociada a infecciones del tracto urinario en niños, ¿verdad? Es muy frecuente aislar proteos en pacientes pediátricos. Entonces, a tener en cuenta. Y algo también, una característica importante es la resistencia natural a la nitrofurantoína, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor, ¿verdad? Que si es que una vez que tienen el antibiograma, le pueden utilizar para comprobar, ¿verdad? La especie. O sea, que comprobar que pertenece a esa tribu. Bueno, ¿quedó claro entonces este caso? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Quedó claro, profe. Ok. Caso número 9. El señor P, un residente de 85 años de un instituto geriátrico, fue despertado con severos calambres abdominales. Durante el día refiere diarrea con heces de color brillante, con lo que parecería ser sangre pura. El paciente tenía náuseas y fiebres. El señor P fue internado debido al recuento elevado de leucocitos y de las heces se recuperó una cepa de Escherichia coli productora de toxina similar a la Shiga. La bacteria causante de la diarrea es E. coli enterohemorrágica. E. coli enterohemorrágica. ¿Alguien da otro? Profe, ¿no puede ser entero invasiva? Podría ser enteroinvasiva. Ahora vamos a ver, ustedes me pueden decir cuáles, bueno, hay dos polos. ¿Me dicen, me cuentan otro alguien más? ¿No hay más otra opción? ¿Por qué me dan uno u otro caso? Ahí hay una característica importante Porque dice que tiene sangre pura. también. Y otra cosa, Y la también, productora. Parecido con la toxina de la Sí, Shiva. sería o sea, a ver un poco, ahí hay otro caso y otra cosa importante, una cepa de Escherichia coli productora de toxina similar a la Shiga. ¿Cuál sería la E. coli? la Produ- enterohemorrágica. La enteromorrágica. A ver. Vamos a ver si a ver si con el cuadrito. Muy bien. Vamos a aclarar con este cuadrito que queda súper bien. Primero, tener en cuenta que estas cepas de E. coli enterohemorrágica afectan solamente al intestino grueso, ¿verdad? La E. coli enterotoxigénica tiene como acción el intestino delgado, ¿verdad? Entonces, la enteropatógena del intestino delgado y la enteroagregativa también. La E. coli productora de toxina Shiga tiene afección sobre el intestino grueso y la E. coli enteroinvasiva sobre el intestino grueso también, ¿verdad? Y hay dos prototipos de verotoxina, ¿verdad? Que es BT1 y el BT2, ¿verdad? Y sería el serotipo O157H7, ¿verdad?
y que produce esta sintomatología de colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico y una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿verdad? Generalmente está asociado a la ingesta de alimentos contaminados como leche, alimentos marinos y carne también, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esas características, ¿verdad? El lugar de acción y esa productora, la E. coli productora de toxina Shiga, es la causante, la E. coli enterohemorrágica, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eh, esa característica, ¿está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, entonces, o la duda de la división, o sea, del anterior caso que me habían dicho, la E. coli productora de toxina Shiga es la enterohemorrágica, ¿está bien? Eso es lo que tienen que fijar. Ay, no sé si habla en el chat porque no puedo revisar. Si es que alguien me puede leer la pregunta. No, no, una pregunta, profe, no es. Ah, ok. Entonces acá la clave está en esto, en la cepa, o sea, en el serogrupo, o sea, en la cepa de Escherichia coli, que es la productora de la toxina, es similar a la Shiga, ¿verdad? Esas pruebas, o sea, esa E. coli se puede recuperar a través del cultivo y se le hace una prueba de aglutinación, ¿verdad? Que en algunos casos no es muy sensible, pero ya ayuda para tipificar estas E. coli y poder después hacerle la biología molecular y con eso se puede diferenciar, ¿verdad? Entonces a través del cultivo solamente no se puede, se tienen que hacer pruebas más exhaustivas, ¿verdad? Por eso le da el dato de que es una E. coli productora de toxina similar a la Shiga. Entonces con eso la E. coli, el tipo de E. coli, ¿verdad? Que produce esa toxina es la enterohemorrágica. ¿Está bien? Bueno, entonces hay que tener en cuenta, acá les voy a mostrar, y esto fue algo que les mostré, que les dije antes, ¿verdad? Tener en cuenta el tipo de diarrea que se produce, ¿verdad? Un tipo de diarrea secretora es generalmente a la EPEC y a la ETEC, ¿verdad? Las inflamatorias están a la IEC y a la EGEC y están los serotipos o los serogrupos más frecuentes, ¿verdad? Que eso se hace después por unas pruebas de aglutinación, ¿verdad? O por biología molecular en algunos casos y tener en cuenta, ¿verdad? El tipo, el factor de virulencia importante, ¿verdad? Que es lo que les va a dar la capacidad de invadir o de producir cierto daño, ¿verdad? Y la distribución geográfica también hay que pensar, ¿verdad? Que generalmente la EPEC está en niños menores, en lactantes, en niños menores de 2 años y es de distribución mundial. Y también el resto de las otras están en países en vías de desarrollo y, eso, también de distribución mundial, ¿verdad? En algunos casos o sea, también es importante ver el espectro de la infección, ¿verdad? En algunos casos se cursa como una infección asintomática, ¿verdad? Eso depende mucho del estado inmunológico del paciente. Puede darse como una diarrea sin sangrado que se resuelve después siempre en estos casos, ¿verdad? Sobre todo si estamos frente eh, a la Escherichia coli productora de toxina, ¿verdad? Es importante no dar tratamientos antibióticos porque se favorece la liberación de la toxina. Siempre hay que hacer tratamientos sintomáticos y o sea, hay que hacer ese tratamiento sintomático porque si es que se le da tratamiento antibiótico, se produce, o sea, se puede exacerbar o estimular la producción de toxinas en esos pacientes. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Entiende. Ok. Bueno, un paciente europeo que está de visita en nuestro país desde hace 3 días dice estar desde ayer con náuseas, vómitos, cólicos abdominales, diarrea acuosa y profusa que lo lleva a una gran deshidratación.
En el cultivo del coprocultivo en medios comunes no se aisló ningún microorganismo y se cree que es la diarrea del viajero que ataca a niños y adultos turistas que viajan a países en vías de desarrollo. ¿Cuál de los siguientes es con mayor probabilidad el microorganismo eh, afectado, involucrado? E. coli enterotoxigénico. Muy bien, súper bien. La diarrea del viajero es causada por la Escherichia coli enterotoxigénica. Súper bien. Entonces ahí por el nombre, ¿verdad? O sea, por esa característica del paciente, ¿verdad? Que viajó, que generalmente se da por consumo de aguas contaminadas, ¿verdad? Se produce lo que se denomina como diarrea del viajero y generalmente está causada por la Escherichia coli enterotoxigénica. Súper bien, ¿quedó claro? Sí, profe. Ok, caso clínico número 11. Un marinero que estuvo de misión en la India manifiesta haber tenido una lesión pustulosa en la región de la mano y dificultad respiratoria. Usted sospecha de una bacteria de la familia Enterobacteriaceae que se transmite por picadura de pulga. ¿Cuál podría ser? La Yersinia. Yersinia, ¿cuál? ¿Yersinia pestis o Yersinia pseudotuberculosis? Se ¿Pestis? transmite No. por picadura de pulga. ¿A quién ya le eliminamos? Por ser de la familia Enterobacteriaceae. Neisseria, súper bien. Bueno, ¿y cuál es la que se transmite por la pulga? Yersinia pestis. Ok. Asimismo, la Yersinia pestis. Y también es la que produce estas lesiones en piel por picadura de pulga, ¿verdad? Que son características. Bueno. El caso clínico número 12. Un niño escolar en edad escolar es llevado a la sala de urgencias por presentar rigidez de nuca, fiebre y pérdida del conocimiento. Los padres refieren que días antes había presentado un cuadro de faringitis y en la coloración de Gram de ese líquido cefalorraquídeo que observamos. A ver si me cuentan. Ahí está en el costadito la coloración de Gram. Son cocos. Intracelulares. Sí, muy bien. Y entonces con la edad del paciente, ¿qué podrían pensar? De entre todos estos agentes probables. ¿A cuáles ya le eliminamos por la morfología nada más? Streptococcus y Streptococcus. Staphylococcus. Sí, muy bien. Entonces Neisseria meningitis puede ser, profe. Neisseria meningitis, así mismo. O sea que, y también ese cuadro de faringitis o sea que también tienen que tener en cuenta que podría estar colonizando la orofaringe y después se produjo como hay una conexión entre la faringe y el oído, ¿se acuerdan de eso? Puede llegar a producirse un cuadro meningio después de eso. Caso número 13. Un recién nacido con sepsis y neumonía relacionado con la aportación materna en el Gram y la colonia del hemocultivo, se observan primero acá arriba tenemos el Gram, ¿verdad? ¿Qué observamos? Gran positivos. Cocos Gram positivos en Streptococcus. cadena. Sí, después es un paciente recién nacido con una sepsis relacionada a la aportación materna. ¿En qué germen pensamos con toda esa información? Streptococcus agalacti. Muy bien. Streptococcus agalacti. Y ahí ven las colonias que habíamos hablado hace rato que son beta hemolíticas, muy diferentes a la del Streptococcus pneumoniae. Entonces, hablamos de un Streptococcus agalacti. Súper bien. Caso número 14.
Un niño consulta por la aparición de lesiones superficiales de la piel en forma de vesículas que luego se transforman en costras melicéricas y es debida al estreptococo del grupo A. En su pequeño hermano también aparecen estas lesiones. La entidad clínica se denomina, ¿cómo se denomina Impetio no es, profe. ¿Cómo? Escarlatina puede ser. ¿Escarlatina o impétigo? ¿Cuál de los dos? Porque los dos dieron por esa característica. Fíjense. ¿Impétigo o escarlatina? Impétido puede ser. Sí, impétigo, así mismo. Generalmente el impétigo puede estar asociado a los dos microorganismos, al estreptococo del grupo A o también al estafilococcus aureus, ¿verdad? Y la diferencia es justamente esas lesiones de color amarillenta, ¿verdad? Acá tienen que se ve bien que son tipo unas costras amarillentas bastante características que generalmente los niños generalmente se rascan, se pican, se sobreinfectan y por eso se esparcen de esa manera, ¿verdad? La erisipela se ve más bien de una forma inflamatoria, rojiza, ¿verdad? Que es bastante diferente al cuadro del impétigo, ¿verdad? Y se ven como sitios eritematosos, ¿verdad? Como placas grandes, ¿verdad? Que se expanden y vieron que morfológicamente luego las lesiones son diferentes, pueden afectar la cara, los miembros inferiores y superiores, ¿verdad? Y la escarlatina más como como un estado eritematoso de la piel, menos rojizo y menos invasivo, ¿verdad? Pero esta característica, ¿verdad? Que estas costras melicéricas es vamos a decir, patognómico del impétigo, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta esas características clínicas, ustedes ya pueden hacer el diagnóstico a través de esas características de las cuales se presentan estas lesiones de piel. Bueno, el síndrome estafilococo de piel escaldada, ahora, como para recordar, el agente etiológico sería el Staphylococcus aureus y están involucradas toxinas exfoliativas A y B, ¿verdad? El síndrome del shock tóxico, estreptocócico, la escarlatina estreptocócica está generalmente asociada al estreptopiógenes, ¿verdad? Y hay toxinas pirógenas, disculpen, A, B y C y el superantígeno A. Y el síndrome del shock tóxico o escarlatina estafilocócica está asociada por estafilococcus aureus y están implicadas la toxina del síndrome del shock tóxico y enterotoxinas A, B, C, D y E. Entonces, estas son las principales infecciones cutáneas que están medidas por toxinas, entonces tienen que recordar siempre cuál es el agente etiológico y qué toxinas están involucradas en ambos procesos infecciosos de la piel, o sea, en todos los procesos infecciosos de la piel. Bueno, un varón de 75 años de edad que acude a urgencias por malestar general de unos días de evolución y fiebre de 38,5, en horas previas comienza con escalofríos, cefalea, malestar general, signos meningios y exantema maculopapular en pecho, brazos y piernas. Se observa leucocitosis, se realiza extracción del líquido cefalorraquídeo y 2 hemocultivos, observándose crecimiento a las 24 horas en ambos. Se realiza la tinción de Gram, en la que se observan diplococos Gram negativos. En este caso, ¿frente a qué cuadro clínico estamos? A ver si me cuentan. Septicemia, no, profe. A una septicemia o una meningococcemia mirando este Gram, ¿qué germen? Neisseria meningitis. Neisseria meningitis, y que causa un cuadro agudo muy importante que es que se denomina meningococcemia
y generalmente inicia con un cuadro de meningitis, ¿verdad? Que después puede diseminarse y darse ese cuadro o en algunos casos inicia de manera abrupta, ¿verdad? Y se forman específicamente teniendo en cuenta estos signos meningios y ese exantema maculopapular característico, ¿verdad? Que aparece en el caso de la meningococcemia, que se extiende en el pecho, en los brazos y en las piernas. Entonces, tomen en cuenta ese exantema maculopapular bastante característico, ¿verdad? Y al tener el resultado del hemocultivo, al ver esos diplococos gram negativos, pensamos directamente en una meningococcemia, así mismo. Y que también puede estar asociado a un cuadro meningio, ¿verdad? Como ya dijimos. Muy bien. Entre los gram positivos, ¿verdad? Que ya dijimos que íbamos a ver con una coloración rosa, ¿verdad? En algunos casos rojizas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de colorante de contraste que utilicemos, ¿verdad? Una vez que estemos frente a los gram negativos, tenemos que fijarnos en su forma, ¿verdad? Ya habíamos hablado que vemos en la morfología súper importante, tenemos diplococos, cocobacilos, tenemos los bacilos y también tenemos los bacilos curvos, ¿verdad? Dentro de estos diplococos gram negativos, de los cuales ya hablamos muchísimo, ¿verdad? Que son oxidasa positiva, tenemos los grupos de las neiserias, ¿verdad? La Neisseria gonorrhoeae, la Neisseria meningitidis y la moraxela, ¿verdad? Que son los agentes más importantes y patógenos, ¿verdad? Dentro de en el ser humano. La Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis se comportan como patógenos estrictos en el ser humano, a diferencia de la moraxela, que puede estar colonizando las vías respiratorias y después dar generalmente cuadros de otitis o cuadros respiratorios, ¿verdad? Después tenemos, eso es con lo que en referencia a los diplococos. A lo que tenemos frente a los cocobacilos sería, dentro de este grupo tenemos el Haemophilus influenzae, Pasteurella, Brucella, Bordetella pertussis y Francisella tularensis, ¿verdad? Que son también gérmenes que están asociados a diversos tipos de patologías y entre ellos el más característico, ¿verdad? Que con cuadros de meningitis, ¿verdad? Que ya habíamos desarrollado, es el Haemophilus influenzae. Después tenemos a los bacilos gram negativos. Ahí hay la prueba característica dentro de ellos es si son o no fermentadores de lactosa, ¿verdad? Generalmente se dividen entre los fermentadores y los no fermentadores, ¿verdad? Que ya hablamos bien en la clase, ¿verdad? Entre los fermentadores tenemos diferentes grupos, ¿verdad? Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, que también pueden encontrarse dentro también están en el ser humano, ¿verdad? Y entre los no fermentadores, una vez que tenemos ese grupo, le hacemos la prueba de la oxidasa también que utilizamos y a partir de eso, ¿verdad? Lo que son oxidasa positiva, ¿verdad? Que son las pseudomonas que generalmente se encuentran en un amplio grupo de patologías, ¿verdad? Desde otitis del nadador hasta también está asociada a infecciones asociadas a la atención en salud, ¿verdad? Y también tenemos otro grupo, ¿verdad? Productores o sea, de procesos entéricos, ¿verdad? La Shigella, la Salmonella, otro grupo sería también la Yersinia pestis, ¿verdad? Y que produce ulceraciones, y el próteo, ¿verdad? Que ya habíamos visto que está también asociado a infecciones del tracto urinario y dan ureasa positiva, ¿verdad? También tienen la característica, la salmonela y el próteo, que son productores de sulfídrico en el medio TSI, y la Shigella no es productora de sulfídrico. Se ve como colonias claras, ¿verdad? Todo eso hay medios de aislamiento primario y después medios selectivos para poder recuperar, ¿verdad?
todos estos gérmenes siempre hay que tener en cuenta qué patologías producen para poder solicitar los tipos de muestra, ¿verdad? Generalmente lo que sería, a lo que trata de Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, que causa procesos genitales, o sea, infecciones en el tracto genital, hay que solicitar muestras genitales. La Neisseria meningitis, que generalmente está asociada a cuadros meningios, hay que solicitar líquido cefalorraquídeo, muestras de hemocultivo, ¿verdad? La Klebsiella, E. coli, ¿verdad? El PRO que causan, que pueden estar asociados a infecciones en el tracto urinario, hay que solicitar muestras de orina, ¿verdad? O siempre tener en cuenta si se tratan de, y considerar si se tratan de patógenos estrictos o de colonizantes, dependiendo del origen de la muestra y del estado inmunológico del paciente y la edad. También es fundamental tener en cuenta eso, ¿verdad? Bueno, y de lo que tenemos dentro de bacilos curvos, ¿verdad? Que todavía no sería de lo que no hablamos todavía, oxidasa positiva, tendríamos Campylobacter, ¿verdad? Después también Vibrio y Helicobacter, que lo vamos a ir desarrollando, y también tienen características de crecimiento diferentes, ¿verdad? Entonces, todos esos factores también son importantes a la hora de hacer el aislamiento y que ustedes tienen que considerar a la hora de hacer los pedidos médicos, ¿verdad? Bueno, y acá dice toca la caja de Petri despacio, ya la contaminaste. Lo que pasa es que generalmente nosotros estamos rodeados de microorganismos, entonces tenemos que conocerlos muy bien para poder determinar y tratarlos, ¿verdad? Con cuidado y darle la importancia que se merecen, ¿verdad? Y también de acuerdo a estratificar el tipo de muestra, estratificar los pedidos y también estratificar el diagnóstico y por sobre todo instaurar los tratamientos antibióticos adecuados frente a estos gérmenes son súper importantes para, en primer lugar, obtener el diagnóstico. O sea, una vez que si tenemos el diagnóstico acertado, colocamos el antimicrobiano, o sea, disculpen, el antibiótico adecuado, vamos a tener la recuperación del paciente. Entonces, eso es súper importante que tengan y que conozcan y sepan. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Alguna duda con respecto a lo que desarrollamos?